Bienvenidos al audiolibro Código Tributario de la República Dominicana, Ley 11-92. Les saluda Frank Morales de Adenariux, Educación en Contabilidad, Finanza y Emprendimiento. Título 1, tercera parte. Capítulo 6. De la Administración Tributaria. Artículo 30. Órganos de la Administración Tributaria, modificado por la Ley número 227-06. La administración de los tributos y la aplicación de este código y demás normas tributarias compete a las Direcciones Generales de Impuestos Internos y de Aduanas, quienes para los fines de este código se denominarán en común la Administración Tributaria. Párrafo. Corresponde a la Secretaría de Estado de Finanzas, no obstante, ejercer la vigilancia sobre las actuaciones de los órganos de la Administración Tributaria, a los fines de verificar que su funcionamiento se ajuste a las disposiciones legales. Nota. La Ley número 494-06, que crea la Secretaría de Estado de Hacienda, establece lo siguiente. Artículo 6. Las instituciones descentralizadas y autónomas que corresponden al área de competencia de la Secretaría de Estado de Hacienda se regularán por sus respectivas leyes orgánicas, estando bajo la tutela y supervigilancia del Secretario de Estado de Hacienda. Párrafo 1. La tutela y supervigilancia implica asegurar que el funcionamiento de las mismas se ajuste a las prescripciones legales que les dieron origen. Velar que cumplan las políticas y normas sectoriales y financieras vigentes y que operen en su marco de eficacia, eficiencia, calidad y satisfacción al ciudadano. Párrafo 2. El Secretario de Estado de Hacienda presidirá el máximo nivel del gobierno de las instituciones descentralizadas y/o autónomas, creadas dentro de la materia de su competencia. Se trata de juntas, consejos directivos, directorios o cualquier otro cuerpo colegiado. Párrafo 3. En la medida que las leyes aplicables lo permitan, el Secretario de Estado de Hacienda podrá delegar en un funcionario de la Secretaría con una jerarquía no menor a la de Director General el ejercicio circunstancial de la presidencia del máximo nivel de gobierno de las instituciones descentralizadas y autónomas, a excepción de la presidencia del Consejo Superior de la Administración Tributaria. Las instituciones descentralizadas y autónomas de la Secretaría de Estado de Hacienda son las siguientes: Superintendencia de Seguros, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Impuestos Internos, Banco de Reservas de la República Dominicana, Caja de Ahorro para Obreros y Montepiedad, y cualquiera otra que se cree a partir de la fecha. Artículo 12. Se crea la Dirección General de Política y Legislación Tributaria, entidad que estará bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Hacienda y a cargo de un director general, el que será asistido por un subdirector. Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo a sugerencia del Secretario de Estado de Hacienda. Artículo 13. La Dirección de Política y Legislación Tributaria tendrá las siguientes funciones y atribuciones. 1. Asesorar al Secretario de Estado de Hacienda en asuntos relacionados con políticas y normas tributarias. 2. Realizar estudios y elaborar modelos
que sirvan de base para el diseño de la política tributaria. 3. Diseñar y proponer la política tributaria. 4. Proponer políticas y emitir opinión sobre aprobación de tasas, patentes, contribuciones o cualquier otro tipo de ingreso público. 5. Vigilar el cumplimiento de la legislación y normas tributarias nacionales en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. 6. Participar en las negociaciones y convenios del Estado en materia tributaria y arancelaria en el marco de los acuerdos de integración y otros esquemas de comercio preferencial. 7. Proponer al Secretario de Estado de Hacienda los lineamientos y directrices sobre exoneraciones tributarias. 8. Analizar y resolver las solicitudes de exoneración que, de acuerdo con las normas legales, sean de su competencia, procurando la transparencia y la debida fiscalización. 9. Emitir opinión en la elaboración de proyectos de la ley que contemple el otorgamiento de exoneraciones tributarias. 10. Las que le asigne el reglamento de la presente ley. Artículo 14. Para desempeñar las funciones de director general o subdirector de política y legislación tributaria, se requiere 1. Ser dominicano y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. 2. Poseer título universitario, preferentemente en las áreas de economía, contabilidad o administración. 3. Tener experiencia de por lo menos 5 años en el área fiscal, con preferencia en política tributaria y finanzas públicas. 4. No tener relación alguna contractual con el Estado, como proveedor, contratistas de obras, consultor o poseer acciones en empresas con los mismos fines. 5. No tener relación de parentesco hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad con su superior jerárquico. Artículo 18. Se crea el Consejo Superior de la Administración Tributaria, que será responsable de definir y aprobar las políticas, estrategias y planes institucionales, así como de su seguimiento y evaluación. Dicho consejo estará conformado por el Secretario de Estado de Hacienda, quien lo presidirá, por el Secretario de Estado de Industria y Comercio, por el Secretario Técnico de la Presidencia, por el Director General de Aduanas y por el Director General de Impuestos Internos. Párrafo. El Consejo será convocado por su presidente o por el Director General de Aduanas o el de Impuestos Internos, según corresponda. Se reunirá por lo menos una vez por mes, su quórum será logrado con 3 miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos. Ambos directores generales participarán de las reuniones del Consejo Superior con voz y con voto. Párrafo 2. En ausencia del Secretario de Estado de Hacienda, presidirá el Consejo Superior el Secretario Técnico de la Presidencia y, en su defecto, el Secretario de Estado de Industria y Comercio. Párrafo 3. El Consejo Superior escogerá como secretario del mismo a un subdirector de las Direcciones Generales de Aduanas o de Impuestos Internos, el cual participará en las reuniones sin voz y sin voto. El Consejo aprobará su reglamento de funcionamiento interno. Artículo 31. Fe pública.
modificado por la Ley número 227-06, de fecha 19 de junio del 2006, de autonomía de la DGII. Los funcionarios de los órganos de la Administración Tributaria, autorizados de manera explícita por este Código y las leyes tributarias, tendrán fe pública respecto a las actuaciones en que intervengan en ejercicio de sus funciones propias. Artículo 32. Facultades de la Administración Tributaria. De acuerdo con lo establecido por este Código, la Administración Tributaria, para el cumplimiento de sus fines, estará investida de las siguientes facultades: A. Facultad normativa. B. Facultad de inspección y fiscalización. C. Facultad de determinación. D. Facultad sancionatoria. Artículo 33. Deberes de la Administración Tributaria. Asimismo, la Administración Tributaria estará obligada a cumplir los siguientes deberes: A. Deber de reserva. B. Deber de publicidad. Sección 1. Facultad normativa. Artículo 34. Modificado por la Ley número 227-06, de fecha 19 de junio del 2006, de autonomía de la DGII. La Administración Tributaria goza de facultades para dictar las normas generales que sean necesarias para la administración y aplicación de los tributos, así como para interpretar administrativamente este código y las respectivas normas tributarias. Párrafo. Estas normas tendrán carácter obligatorio respecto de los contribuyentes responsables del cumplimiento de obligaciones tributarias y terceros, y para los órganos de la Administración Tributaria. Artículo 35. Corresponde a la Administración Tributaria dictar normas generales, en especial sobre las siguientes materias: promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de fundamento para estimar de oficio la base imponible, presentación de las declaraciones juradas y pagos a cuenta de los tributos, instituir y suprimir agentes de retención, de percepción e información, instruir sobre libros, anotaciones, documentos y registros que de manera especial y obligatoria deberán llevar los contribuyentes y demás responsables del pago del impuesto y los terceros, sobre deberes formales de unos y otros y cualquier otra medida conveniente para la buena administración y recaudación de los tributos. Artículo 36. Las normas de carácter general que dicte la Administración Tributaria, siempre que se ajusten a la Constitución y las leyes, no son susceptibles de recurso en sede administrativa ni en sede jurisdiccional por vía principal, pero podrán ser impugnadas por vía de excepción por ante los tribunales cuando contravengan la Constitución y la presente ley. Artículo 37. Estas normas comenzarán a regir a partir de la fecha de su publicación en un periódico de amplia circulación nacional o en la fecha que en las mismas se señale, y subsistirán mientras no sean modificadas o derogadas. Artículo 38. Consultas. La Administración Tributaria podrá ser consultada por quien tuviese un interés personal y directo sobre la aplicación de la ley a una situación concreta. Artículo 39. El consultante deberá exponer con claridad y precisión
todos los elementos constitutivos de la situación que motiva la consulta, pudiendo asimismo indicar y fundamentar su opinión al respecto. Artículo 40. La presentación de una consulta no exime al consultante del cumplimiento oportuno de sus obligaciones tributarias. Artículo 41. No tendrá efecto la respuesta a una consulta evacuada sobre la base de datos inexactos proporcionados por el consultante. Artículo 42. La respuesta a las consultas presentadas solo surtirá efecto vinculantes para la administración tributaria respecto al consultante y no será susceptible de recurso alguno. Artículo 43. La administración tributaria podrá cambiar de criterio respecto a una materia consultada. Este nuevo criterio deberá recoger en una norma general publicada de acuerdo con el artículo 37 y surtirá efecto respecto de todos los hechos generadores pendientes a la fecha de dicha publicación o posteriores a ella. Sección 2. Facultad de inspección y fiscalización. Artículo 44. Los órganos de la Administración Tributaria disponen de amplias facultades de inspección, fiscalización e investigación a través de sus funcionarios competentes, con el objeto de que sean cumplidas las disposiciones de este Código y de otras leyes, reglamentos y normas tributarias puestas a su cargo. Estos funcionarios, en el ejercicio de estas facultades, gozarán de fe pública y estarán específicamente facultados para a. Practicar inspecciones en oficina, establecimientos comerciales e industriales, medios de transporte o en locales de cualquier clase que no estén exclusivamente dedicados al domicilio particular del contribuyente. Para realizar estas inspecciones en locales cerrados y en los domicilios particulares, será necesaria orden de allanamiento expedida por el órgano judicial competente. B. Exigir a los contribuyentes o responsables la exhibición de sus libros, documentos, correspondencias comerciales, bienes y mercancías. C. Examinar y verificar los libros, documentos, bienes y mercancías inspeccionados y tomar medidas de seguridad para su conservación en el lugar en que se encuentren, aun cuando no corresponda al domicilio del contribuyente, quedando bajo la responsabilidad de éste. D. Incautar o retener documentos, bienes, mercancías u objetos en infracción cuando la gravedad del caso lo requiera. Esta medida deberá ser debidamente fundamentada y se mantendrá hasta tanto la Administración lo considere necesaria para la resolución de la investigación en curso, levantándose un inventario de lo incautado del cual se enviará copia al afectado. E. Confeccionar inventarios, controlar su confección o confrontar en cualquier momento los inventarios con las existencias reales de los contribuyentes. F. Exigir de los contribuyentes y responsables que lleven libros o registros especiales de sus negociaciones y operaciones, que los conserven y muestren como medio de fiscalizar su cumplimiento tributario durante un tiempo no menor de 10 años.
Párrafo. Agregado por la Ley 495-06 del 28 de diciembre del 2006 de rectificación fiscal. Por igual términos se conservarán disponibles los medios de almacenamiento de datos utilizados en sistemas electrónicos de computación donde se procese información vinculada con la materia imponible. G. Disponer que los contribuyentes, responsables y terceros otorguen determinados comprobantes dentro del mismo período de 10 años en el que deben conservar sus documentos y comprobantes. H. Exigir que los registros contables estén respaldados por los comprobantes correspondientes. Su valor probatorio para fines tributarios dependerá de la fe que los mismos merezcan. Y requerir informaciones y declaraciones juradas a contribuyentes y responsables e información a tercero relacionadas con hechos que en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a realizar o hayan debido conocer, así como la exhibición de documentación relativa a tales situaciones. Esta facultad se ejercerá de acuerdo con las siguientes limitaciones. 1. La Administración Tributaria no podrá exigir informes a los ministros del culto en cuanto a los asuntos relativos al ejercicio de su ministerio profesional, ni a aquellos que por disposición legal expresa puedan invocar el secreto profesional respecto del hecho que se trate o están obligados a guardar el secreto de la correspondencia episcopal o de las comunicaciones en general. 2. La Administración Tributaria tampoco podrá exigir informes a los parientes ascendientes o descendientes en línea directa. J. Requerir informaciones a los bancos o instituciones de crédito públicas y privadas, las cuales estarán obligadas a proporcionarlas. Nota: Artículo 8 de la Ley número 183-02, Código Monetario y Financiero expresa obligación especial de confidencialidad. El personal al servicio de la Administración Monetaria y Financiera que en virtud de sus funciones tenga acceso a información de carácter confidencial y privilegiado, tendrá la obligación de observar total discreción. El incumplimiento de esta obligación será causa de destitución inmediata sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables. Cuando a efectos previstos en la legislación tributaria o para la sustentación de las causas penales, la Administración Tributaria o los jueces competentes requieran la remisión de información de carácter confidencial, esta se transmitirá por escrito por intermedio de las autoridades competentes de la Administración Monetaria y Financiera. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo que puedan disponer normas especiales para la prevención del lavado de activos. Nota: Artículo 362, Ley número 249-17, que modifica la Ley número 19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana, del 8 de mayo de 2000, expresa. Artículo 362. Se modifica el literal B del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 del 21 de noviembre de 2002, para que donde se indique secreto bancario se sustituya por obligación de confidencialidad y en lo adelante establezca lo siguiente. B. Obligación de confidencialidad. Las entidades de intermediación financiera
y los participantes del mercado de valores en atención a las buenas prácticas y usos bancarios o financieros tienen la obligación legal de mantener la confidencialidad sobre las captaciones, inversiones y demás operaciones financieras que realicen con el público, que revelen la identidad de sus clientes o los detalles de las transacciones. Solo podrán proporcionar informaciones personalizadas o desagregadas sobre dichas operaciones a su titular o a la persona que éste autorice expresamente por cualquiera de los medios fehacientes admitidos en derecho. Lo dispuesto anteriormente se entiende sin perjuicio de la información que deba suministrarse a la Administración Tributaria, la Unidad de Análisis Financiero, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores, en el ámbito de sus respectivas competencias o en virtud de normas legales, tratados internacionales o en cumplimiento de acuerdos de intercambio de información. Dichas instituciones podrán solicitar informaciones de manera directa, caso por caso, en forma agregada o desagregada, sin autorización judicial previa, o a través de la Superintendencia de Bancos o de Valores, debiendo ser respondidas en un plazo no mayor de 10 días laborables por la entidad regulada a la que les fueren requeridas o en el plazo dispuesto por la autoridad requirente en función de la urgencia, especificidad, antigüedad y volumen de la información requerida. Los tribunales podrán ordenar la entrega de manera directa de la información bancaria o financiera que resulte necesaria en el conocimiento de los casos de cualquier naturaleza que ventilen. El Ministerio Público, previa autorización judicial, podrá requerir información de manera directa a las entidades de intermediación financiera o a los participantes del mercado de valores a través de la Superintendencia de Bancos o de Valores, según corresponda. La obligación de confidencialidad no impedirá la remisión de la información que precisen el Banco Central y las superintendencias de bancos o de valores en el ámbito de sus respectivas competencias, en la forma que reglamentariamente se determine. La violación al deber de confidencialidad, en los términos de este artículo, así como la negativa a entregar la información legalmente requerida, será castigada conforme a las disposiciones del Código Penal sobre secreto profesional y las leyes especiales sobre la materia de que se trate. El retardo en la entrega de la información requerida será sancionado conforme a las disposiciones de las leyes que rijan la materia. El retardo en la entrega de la información requerida será sancionada conforme a las disposiciones de las leyes sectoriales que rijan la materia. Lo dispuesto en el presente artículo aplica también para las demás entidades del mercado financiero que realicen o registren operaciones con el público. K. Requerir de todas las personas y especialmente de los funcionarios de instituciones o empresas públicas y de las autoridades en general, todos los datos y antecedentes que se estimen necesarios para la fiscalización tributaria. L. Citar a los contribuyentes o responsables o a cualquier tercero que a juicio de la Administración tenga conocimiento de los hechos de que se trate para que contesten o informen, verbalmente o por escrito, las preguntas o requerimientos que se estimen necesarios para la inspección o fiscalización. M. Detener a cualquier persona
que fuere sorprendida cometiendo delito tributario y cuando la urgencia del caso así lo requiera, debiendo ser puesta la persona detenida a disposición de la autoridad competente. N. Agregado por la Ley número 495-06 del 28 de diciembre del 2006 de rectificación fiscal. Requerir, verificar y practicar inspecciones de los medios de almacenamiento de datos utilizados en sistemas de computación donde se procese información vinculada con la materia imponible. Sección 3. Facultad de determinación de la obligación tributaria. Artículo 45. La Administración Tributaria dispone de facultades para la determinación de la obligación tributaria, las cuales serán ejercidas de acuerdo con los preceptos de este Código y de las normas especiales respectivas. Sección 4. Facultad sancionatoria de la Administración Tributaria. Artículo 46. La Administración Tributaria goza de facultad de imponer sanciones, las cuales serán aplicadas conforme a las normas y procedimientos respectivos. Sección 5. Sección 5. Deberes de la Administración Tributaria. Artículo 47. Deber de reserva. Modificado por la Ley número 147-00 del 27 de diciembre de 2000. Las declaraciones e informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, en principio tendrán carácter reservado y podrán ser utilizadas para los fines propios de dicha administración y en los casos que autorice la ley. Párrafo 1. No se rige dicho deber de reserva en los casos en que el mismo se convierta en un obstáculo para promover la transparencia del sistema tributario, así como cuando lo establezcan las leyes o lo ordenen órganos jurisdiccionales en procedimientos sobre tributos, cobro compulsivo de estos, juicios penales, juicio sobre pensiones alimenticias, de familia o disolución de régimen matrimonial. Se exceptúan también la publicación de datos estadísticos que por su generalidad no permitan la individualización de declaraciones, informaciones o personas. Párrafo 2. Cuando un contribuyente haya pagado los impuestos establecidos en los títulos 2, 3 y 4 de este Código, tendrá derecho a solicitar y recibir de la Administración Tributaria la información sobre el valor de cada uno de los impuestos pagados bajo estos títulos por los demás contribuyentes que participan en el mercado en el que opera el primero. Artículo 48. Deber de publicidad. Los actos de la Administración Tributaria son en principio públicos. Los interesados o sus representantes y sus abogados tendrán acceso a las respectivas actuaciones de la Administración Tributaria y podrán consultarlas justificando tal calidad y su identidad, excepto respecto de aquellas piezas o documentos que la Administración estime por decisión motivada mantener en reserva, o que por disposición de este Código o por sus normas especiales así se determine, así como también aquellos que por su propia naturaleza deban mantenerse en reserva. Artículo 49. Cuando a juicio de la Administración Tributaria
ofrezcan interés general, las resoluciones particulares podrán ser dadas a conocer al público mediante su publicación en un periódico de circulación nacional u otro medio adecuado.